Buenas noches, esto es Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. Continúa el fantasma de las fundaciones. No solo hay mayores antecedentes de la teleserie Democracia Viva, donde el cuestionado Daniel Andrade terminó renunciando a su partido Revolución Democrática, sino que además se abriría un nuevo flanco, esta vez en Atacama. Una ONG dedicada al cine y mascotas habría suscrito un convenio por agua potable. La Fundación Comprometidos, que en 2019 y 2020 registraba los giros de actividades clínicas veterinarias y actividades en producción de películas cinematográficas, estaría en el foco de la polémica. Ante los ojos del ministro de Vivienda, Carlos Montes, esto parece absurdo, pero no es el único que lo considera una burla. Hay habitantes de Lo Hermida que se preguntan cómo existen estos cuestionados millonarios traspasos de dinero, mientras cientos de familias aún están en búsqueda de una solución habitacional. La crisis que ya le costó el puesto a un seremi y a una subsecretaria sigue dando que hablar. No se puede descartar además la caída de otras autoridades. ¿Cuáles son los alcances de esta crisis? ¿Está el Estado preparado para evaluar y fiscalizar la labor de las fundaciones que reciben financiamiento de este? Conversamos sobre este tema y mucho más ante una cargada agenda de seguridad con la diputada de Acción Humanista Ana María Gasmuri, el abogado Gonzalo Youssef y la consejera regional de Convergencia Social por Valparaíso, Natalie Campuzano. Por supuesto, junto también a nuestro querido Mauricio Daza. Aquí comienza Tiempos Violentos. Esto tampoco se trata de hacer pagar a justos por pecadores, ¿no? Porque las fundaciones en nuestro país a lo largo de la historia han cumplido una labor, ¿no? Y no porque algunas hayan cometido errores o delitos pueden ser acusadas otras, ¿no? Solo por ser fundaciones. Porque al final, si todos son responsables, nadie es responsable. Y no nos podemos confundir en eso, ¿no? Tenemos que saber detectar quiénes son los responsables. Y eso es parte de las investigaciones, porque esos responsables tienen que cumplir sanciones, o por multas o por condenas de carácter penal, ¿ya? Si empezamos a decir que todos son responsables, entonces al final no vamos a hacer caber las responsabilidades personales y penales a quienes corresponden. Ahí estaba la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, haciendo el punto, algo que apareció en la conversación aquí en el programa en particular, que no paguen justos por pecadores, haciendo referencia a las fundaciones que sí hacen bien el trabajo desde hace muchísimo tiempo. Ahora, las que no, hay que caerles con todo. Mauricio Daza, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Tiempos Violentos. La violencia no solamente está en algunas fundaciones y en esta revelación constante, esta punta de iceberg que se ha abierto con Democracia Viva, sino también en otros ámbitos. Vamos a analizar, por ejemplo, acerca de esta información. ¿Qué es esto de que el Estado de Chile le va a tener que devolver 6.000 millones de pesos al Grupo Mate porque el Servicio de Impuestos Internos presentó fuera de plazo un documento? ¿Es algo excepcional? ¿Ha pasado otras veces? ¿Qué es lo que ocurre con el funcionamiento de las instituciones que deben fiscalizar el buen uso de los dineros públicos y el cobro, además, precisamente de nuestros impuestos? Bueno, de eso y mucho más vamos a analizar esta noche acá en Tiempos Violentos. Destinaremos el tiempo de Daza para revisar cada detalle de esa historia que nos adelantaba Mauricio. Saludamos a nuestras invitadas e invitados de esta noche. Con nosotros la Core de Valparaíso de Convergencia Social, Natalie Campuzano. Natalie, gusto saludarla. Los primeros 10 segundos de la noche son suyos. Adelante. Muchas gracias por la invitación desde la Quinta Región. Sin duda, para nuestro sector del Frente Amplio este es un tremendo dolor que efectivamente queremos sanear, y ese sanear es poner todo a disposición. Efectivamente, también saludamos que se hagan cargo de la situación hoy día y esperamos que transversalmente esto se condene, ¿no? Independiente del sector político. Muy bien. Vamos a estar hablando de ese tremendo dolor que señala la Core Natalie Campuzano, y también vamos a saludar al abogado penalista, además exdirector de la ANI, Gonzalo Youssef, para sus primeros 10 segundos. Gonzalo. Gracias y buenas noches. Respecto de lo que dice la ministra, qué bueno escucharla hablar estos tonos tan bíblicos y predicativos. Creo que es importante primero saber quiénes son los pecadores y luego ver cómo avanzamos como sociedad en este tipo de problemas. Muy bien. Yo apuesto a la no de las defensas corporativas. Claro, aquí no todos son pecadores, tampoco son todos inocentes. Hay que revisar muy bien el caso a caso. Saludamos a la diputada de Acción Humanista, Ana María Gasmuri. Buenas noches, diputada. Gusto verla nuevamente. Muy buenas 10 noches. segundos para usted. Bueno, muchas gracias. Decir que aquí efectivamente estamos viviendo tiempos violentos con todo esto que está pasando, y yo celebro la decisión de Contraloría de fiscalizar y revisar todos los contratos de fundaciones con el Estado. Me parece que es el camino correcto para justamente determinar quiénes son justos y quiénes son pecadores. Ayer justamente hacíamos muchísimo hincapié, durante la semana también lo habíamos conversado, ser capaces de que esto no se transforme en una casa de brujas, de que las fundaciones que han hecho algo turbio, algo oscuro, reñido con la ley,
paguen con todo el rigor de esta, pero tampoco no estar condenando a priori a fundaciones que durante décadas han hecho un trabajo increíble. Y eso no es de un día para otro. Eso es un trabajo lento y complejo. Así es, así es. Diputada, perdón, consejera, usted señalaba en sus primeros 10 segundos que esto era un tremendo dolor. ¿Qué es lo más doloroso de todo lo que han vivido en las últimas 2 semanas? Yo creo que sin duda es que personas que han sido parte del conglomerado efectivamente se vean involucradas, pero también creo que esto tiene que despejarse, ¿no? Bien lo decías tú, lo decía la ministra, que esto no pueden ser todos, porque si son todos no hay ninguno. Y yo creo que hay que ser enfáticos a aquellos que efectivamente han utilizado mal el Estado y que hoy día no solamente la coalición del Frente Amplio no solamente tenga los principios de probidad y transparencia, que tienen que seguir fortaleciéndose, sino que esto también tenga una proactividad. Yo creo que es muy importante que hoy día transversalmente no se generen defensas corporativas, pero a la vez también transversalmente tengamos la posibilidad de abrir la puerta a hablar de una probidad y transparencia 2.0, que me parece que hoy día todos aquellos que están en el espacio público, ¿no?, tienen que tener esa capacidad y esa voluntad también para hacer lo más probo posible. A priori no podemos decir que todas las fundaciones Sí, son malas, pero- tampoco podemos decir que son todas buenas, porque es Yo creo importante que es fácil revisar caso a distinguir, caso. fíjate. Y es fácil distinguir, ¿por qué es tan fácil Por distinguir? el objeto social. Pues si yo partiría dándole la recomendación a quienes investigan que si una sociedad, una fundación o corporación antes del 7 de marzo se dedicaba al cine y a la veterinaria y después del 7 de marzo se dedica a los asentamientos precarios como tema de su objeto social, sin duda es sospechosa versus Techo, por ejemplo, que lleva años ayudando a la gente con toda seriedad, con aportes privados en el mejor de los Catastros sentidos. de campamento. ¿Qué decir de una institución así de ejemplar? Entonces yo creo que no hay tanta dificultad para distinguir. Cuando uno empieza a encontrar los objetos o los nombres medios llamativos, no quiero ser discriminatorio, pero aquí hay pero... prejuicio, ¿no? Sí, Porque una hay fundación puede prejuicio, ser pero nueva la y no investigación... haber hecho nada incorrecto. La investigación justamente parte con una especie de prejuicio. Uno tiene que identificar qué va a investigar. Lógico que luego no va a ser eso el ¿Estuvo bien tema. lo que hizo el Contralor ayer? Anunciar que se congelan Quería todos los un contratos de las poco tomas de tomar razón. esa parte como segundo tema. Luego, dicho lo anterior, bueno, aquí yo creo que hay una... No creo que sea el momento de hacer escarnio ni reprochar, porque yo llevo mucho tiempo en política y sé que estas cosas pasan en uno y otro lado, y es bueno que la gente del Frente Amplio lo sepa, que no es algo propio ni de la derecha ni de la concertación. El tema de la corrupción es algo que va a pasar y va a seguir pasando porque es propio de la naturaleza humana. Entonces, la ministra habla de las responsabilidades penales y de las responsabilidades de las sociedades o de las fundaciones, aquellas que cumplen mal su objetivo. Yo creo que eso es parte del tema, pero también existe en esto la responsabilidad política. Entonces, eso también tiene que ser depurado y para eso existen las renuncias. Yo creo que se está avanzando en ese sentido, pero hay que avanzar con pie firme. A mí siempre me da lástima estos problemas porque sea una u otra administración es como si en las sociedades como que uno está jugando un Metrópoli y llega a la casilla de corrupción y hay que retroceder 5 espacios, se tienen las mismas discusiones de cómo vamos a cambiar la legislación, aparecen los adalides anticorrupción, pero esto es una cuestión, y termino con eso, muy cultural. La gente, culturalmente, lo que conversamos, en Suecia o Alemania, y nuevamente voy a parecer discriminatorio, pero en Suecia o Alemania la gente no roba por las legislaciones especialmente complejas, porque la gente es esencialmente honesta con el trato con el público. En Chile somos más o menos honestos. Es que a mí me Hay carga- otros países que son menos honestos. Entonces, yo escucho mucho lo del eso de que la raza es la mala. claro, Yo pero me niego a no, eso. no, No no. puede ser. Simplemente no puede ser. Yo te digo que eso mismo hace que tengamos que estar más alertas, lo que Ya. quiere Ahora- decir que no se va a solucionar ahora ni nunca, ni va a ser propio de este sistema o de otro sector político. Yo creo que tenemos que avanzar y tratar de que cosas como la que está haciendo el Contralor lleguen a buen destino. Ahora, este iceberg de las fundaciones, ¿cierto? Estalla en Antofagasta, luego aparece una conversación respecto de los lagos, luego el Maule y ahora región de Atacama. Mire, la fundación se llama Comprometidos, de dedicarse a películas y mascotas, a entregar agua en campamento. Claro, uno podrá ser muy talentoso, pluritalentoso, pero la flexibilidad no va para tanto. Muy multitask, claro, pero no va para tanto la cosa. La otra fundación en la mira del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por un convenio de 128 millones de pesos. La Fundación Comprometidos cambió su giro ante el Servicio de Impuestos Internos meses después de la suscripción de una colaboración con la Seremi de Vivienda del Norte. Entonces, bueno, todo el mundo ha salido a criticar esta situación, entonces esto es impresentable. El propio ministro Montes habla de que la situación le parece absurda y ridícula, diputada.
Una vergüenza, la verdad. Y aquí, tomando lo que dice el abogado, antecedentes claros, por ejemplo, el giro, que nos haya sido modificado a último minuto con temas que no tienen nada que ver, la antigüedad, la experiencia de las fundaciones o corporaciones, porque claro, siempre va a ser sospechoso una que surge al alero de un cambio de gobierno, de administraciones, ¿cierto? Y que se crea con ese fin. Entonces, el fin, el giro que tiene, la antigüedad, la experiencia, y lo otro que falta aquí es la fiscalización. Yo todavía han pasado todos estos días del escándalo y todavía no tengo claridad si se hicieron o no se hicieron los proyectos para los cuales se destinaron esos fondos, cuál es la rendición de aquello. Entonces aquí tenemos un factor de fiscalización. Pero yo quiero avanzar un poquito más la reflexión en el sentido de que evidentemente hay muchas organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, corporaciones que cumplen un rol muy importante en la sociedad y que por lo tanto sería muy injusto que entraran en este descrédito generalizado. Pero también si observamos esta inmensa cantidad de corporaciones, fundaciones, vinculadas a diferentes servicios del Estado, también nos tiene que llevar a reflexionar sobre este Estado subsidiario, que de alguna forma tiene que delegar tanto sus prestaciones y se abre un espacio para el abuso en aquello. Lo vemos, por ejemplo, con lo que ha sido Sename, hoy día Mejor Niñez, ¿cierto? En que solamente el 3% está administrado por el Estado, 97% está tercerizado a corporaciones. Sí. Y justamente las corporaciones no tenemos la capacidad de fiscalizarlas de la manera que se fiscalizan los órganos públicos. Y eso entonces, ustedes lo saben, Sename ha sido una caja pagadora de partidos políticos por muchas décadas, por mucho tiempo, es parte del problema. Pero si transformamos el sistema ahora, Mejor Niñez, pero la licitamos a las mismas corporaciones que administraban antes, estamos perpetuando un problema y estos sí se reparten un poquito como botines políticos. Entonces, por eso hago la reflexión más profunda, entendiendo que hay fundaciones y corporaciones que cumplen un gran objetivo y lo cumplen efectivamente. También este exceso de esta incapacidad del Estado de brindar prestaciones nos abre este espacio de abuso. Y termino con esto. En salud también. La tercerización en salud, hoy día los hospitales concesionados, la verdad es que es una fuga de dineros públicos espantosa. Entonces, tenemos que revisar también esta concepción a la luz de lo que se está intentando redactar como nueva constitución, Sí. esto de Estado subsidiario versus un Estado social. Y este mix que se propone es bastante curioso porque finalmente termina siendo nuevamente un Estado subsidiario. Entonces, la reflexión también tenemos que llevarla un poquitito más allá. ¿Qué dijo el ministro Monte respecto de este caso en particular? ¿Ha tenido que dar hartas explicaciones en los últimos días el ministro de Vivienda y Urbanismo? Escuchémoslo. Con unos que declaran para allá, declaran para acá, algunos inventan cosas, otros dicen cosas fundadas, pero el problema es que necesitamos dedicarnos a construir país, hacer el país, hacer la vivienda y hacer muchas otras cosas. Hemos estado hoy día usando todos los mecanismos que tiene el Estado para que esto se clarifique. Ya mandamos a una comisión investigadora a Antofagasta, 3 días después estuve yo allá en Antofagasta, fui a ver los campamentos donde habían construido algunas cosas básicas, pero que en ningún caso todavía está en los términos que se esperaba que estuviera. Está otro equipo en este momento en Maule, que hay otra denuncia, que la verdad que los fundamentos tendrá que clarificarlo este equipo. Y ahora aparece otra cosa, otra situación en la ciudad de Copiapó. Bueno, quiero decirles de que esto es indignante, da mucha rabia, se pierde mucho tiempo, pero nuestra responsabilidad como Estado es enfrentarlo, clarificar que los responsables sean sancionados, si es que hay responsabilidades, que las personas que dicen cosas sin fundamento también tienen que ser sancionadas, porque aquí se trata de hablar con mucha seriedad, es muy delicado hablar de la honorabilidad de personas cuando no hay antecedentes, bueno, todo lo que corresponde a la democracia y a nuestro sistema judicial. Quiero darle la certeza que este gobierno, y en particular este ministerio, está haciendo todo lo que puede por llegar al fondo, y además por pensar para adelante nuevas formas de hacer las cosas, para hacerlas mejor, para que haya menos riesgo, porque así es la vida, siempre hay riesgos que se van viendo en distintas cosas en la vida. Me quedo con algunas cosas que planteó el ministro, como que esto es indignante, que efectivamente es desgastante, quita energía, pone el foco en andar revisando situaciones que empiezan a saltar en todas las regiones, pero así no es la vida, pues, ministro. Así no puede ser la vida. Cuando él dice así es la vida, no. Así no es nada la vida, pues, ministro. Perdóneme. O sea, a ver... Aquí hay gente que a todas luces se está enriqueciendo con fondos de todos los chilenos que debiesen ir a resolver problemas que son de la máxima vulnerabilidad, de la gente más desposeída. Entonces así no puede ser simplemente la vida. Y si hay que investigar y perder energía, lamentablemente, porque alguien metió la mano en la bolsa de las castañas, hay que hacerlo nomás. Y aquí tiene que caer quien caiga. Mauricio Daza. Bueno, la verdad que acá se mezclan muchos temas, ¿no?, que son relevantes, pero que operan en distintos ámbitos, a mi juicio, ¿no? Está esta corporación, ¿no?, que se descubrió que estaba haciendo estas labores en Atacama, ¿no? Esta fundación que
se denomina comprometidos, pero parece que están comprometidos con su propio bolsillo más que otra cosa, porque no solamente cambiaron, ¿no?, esta actividad que se vinculaba más bien a operativos en ayuda a los animales, ¿no?, y además en la generación de productos audiovisuales, abruptamente para generar, ¿no?, las condiciones después de que recibieron la plata, además, ¿no?, para justificar la entrega de agua potable a sectores vulnerables, sino lo más indignante, no solamente recibieron aportes del Estado para realizar esta labor, sino en algún punto le empezaron a cobrar a las personas que eran destinatarios de estos recursos del agua, no 12.000 pesos por la entrega. O sea, ya esto es, la verdad que no tiene nombre, para decirlo derechamente, y por lo tanto ahí hay una irregularidad que se debe atender. Como decía Gonzalo Youssef, es verdad, hay elementos para poder discernir, ¿no?, de que estamos frente a fundaciones que no tienen la consistencia suficiente para ser destinatarios de recursos del Estado. Por ejemplo, en Democracia Viva, esta fue una fundación que llevaba menos de un año antes que se le asignaran los recursos, 426 millones de pesos, para efectuar estas labores en asentamientos precarios en precisamente el norte de nuestro país, en Antofagasta. Bueno, ahí hay un indicio, ¿no? Acá hay otro indicio. Mire, tenemos una fundación, ¿no?, que se dedica a una actividad completamente distinta de aquella respecto a la cual se pretende entregar recursos y que la realiza. Así que yo creo que no hay que simplemente justificar, mire, como que esto no era posible discernir, ¿no?, que vamos a paralizar todos los aportes a todas las fundaciones porque básicamente son todas las mismas. No, hay la posibilidad para poder discernir. De hecho, mucha de la gente que nos está escuchando, muchas veces a usted, cuando quiere postular a algo, a lo que sea, le piden experiencia laboral. Bueno, cuando las entidades o personas, jurídicas o naturales, postulan a fondos del Estado, habitualmente tienen que acreditar experiencia, ¿no? ¿Cuántas personas tienen que ir, por ejemplo, a un Fondesit, no a un Fondart o lo que sea? Oye, ¿cuántos años llevan esto? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cuáles son sus títulos? Pero en estos convenios directos que se entregan sin concurso, a nivel regional parece que eso no se da, ¿no? Y se genera este riesgo de corrupción. Ese es un primer punto. Segundo punto, la discusión que señala Ana María, que es muy pertinente, que tiene que ver con el modelo del Estado subsidiario. Acá no nos tenemos que espantar porque se entregan varios millones de dólares, cientos de millones de dólares por cada administración a entidades privadas sin fines de lucro, corporaciones, fundaciones u otras, porque tenemos un modelo que establece que estos grupos denominados intermedios, que son precisamente los grupos que se organizan en la sociedad civil, puedan gestionar gran parte de materias de interés público, ya sea recolectando dinero de privados, también recibiendo aportes estatales. Entonces la pregunta de fondo es, ¿hasta qué punto esta labor, ¿no?, de gestionar el interés público se la podemos entregar a entidades privadas, ¿no?, restando al Estado, o hasta qué punto el Estado tiene que avanzar para hacerlo derechamente? Yo creo que tiene que ser una mixtura, tiene que ser más equilibrado que el día de hoy, obviamente, porque hoy día está entregado básicamente a los privados, pero tiene que haber una mixtura. Lo que sí hay que decir, hay que ser justo, que el Estado subsidiario o otro modelo que podría contraponerse, ¿no?, el Estado social y democrático de derecho, no admiten este tipo de eventos. O sea, el Estado subsidiario no está ideado para que usted le entregue plata a privados y la roben. No. O que, digamos, abusen o que no realicen la labor pública para la cual se ha destinado. Y por lo tanto, de esa perspectiva, yo creo que esto abre muchos debates, pero por sobre todo, y de nuevo vuelvo, y para terminar, respecto del Estado subsidiario, la gente que lo plantea dice, es que tenemos que achicar el Estado. Ya, puede ser, pero donde no se puede achicar el Estado en ese modelo es en la fiscalización. Entonces necesitamos una Contraloría que tenga más atribuciones, pero sobre todo más recursos materiales y humanos para realizar esta fiscalización. Fíjense, los contratos que se suscriben acá, si uno los analiza también en esta fundación, ¿no?, comprometido, son todos contratos por menos de 200 millones de pesos. ¿Y por qué? Entiendo que uno de estos es de 190 millones de pesos. ¿Sabe por qué? Porque los convenios que involucran traspasos desde el fisco a privados, convenios directos, que son por menos de 200 millones de pesos, no tienen toma de razón. O sea, no van a el tema de Contraloría. Y en la fundación, esta Democracia Viva, ¿no?, lo que se hizo fue entregarles 426 millones, pero en 3 cuotas, cada uno de estos convenios por menos de 200 millones de pesos. No, entonces, sí, impresentable. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Lo que pasa es que ese punto es clave.
no hay problema con que se traspase dinero a fundaciones privadas desde el mundo civil, pero cuando se arma todo un montaje para hacer una repartija de dinero que queda alejado de la Contraloría, uno dice, aquí hay algo raro. Mira, el caso de Atacama en particular, los vecinos de esos campamentos recibían agua. Gratis. Ya recibían gratis por Y ahora parte de la les cobraron. municipalidad Y y ahora el les Techo para cobraron. Chile. La Fundación Techo para Chile. Y el municipio entregaba el dinero. Pero, llegó la Fundación Comprometidos y empezó, recibió primero 128 millones y luego eso se aumentó hasta 190. 190 millones de pesos. Y terminaban cobrándole a los vecinos. Sí. 12.000 pesos. Sí, eso Entonces, fue. o sea, Cuando esa esto misma no tiene nombre. prestación la recibían de forma gratis cuando era Techo la fundación. Claro. Y eso nos muestra la diferencia entre unas fundaciones y otras también, ¿no? Exacto. O sea, ese es el ejemplo perfecto, yo creo, que Es un, retrata esto, para mí me sí. es un súper buen Oye, y ejemplo de un cómo detalle, tiene un ¿eh? arreglín Y el ministro- para hacerse Oye, de y plata todo ajena. este Se lo lote, está el llevando. lotecito ese que estaba, con justa razón, porque es un tema que yo también reivindico, pero se llenaban la boca con el derecho al acceso al agua. Claro. ¿Ah? O sea, Claro. como derecho fundamental, ¿no? Uso prioritario del agua, el consumo humano. Y mira, les cobraban 12 lucas. Natalia Mira, Campuzano. me quiero quedar con lo que decía la diputada, que yo creo que hay que instalar fuerte y claro que fundación no es sinónimo de delincuencia, ¿no? Porque hoy día se instala eso y ya lo hemos hablado acá largo y tendido de que efectivamente hay fundaciones que cumplen un rol fundamental. Ahora yo creo que esta crisis que se da es una crisis de Estado, no es solamente una crisis que hoy día acoge el gobierno, claramente se da en este caso de un partido que es parte del gobierno, que es Revolución Democrática, pero efectivamente cuando uno empieza a ahondar, ¿no?, el origen y también ve en este caso la historia, podemos encontrar también otros resquicios que pueden ir en la línea de la corrupción. Y cuando digo esto no es para empatar en ningún caso. Yo creo que esto se tiene que condenar transversalmente. Pero sí yo creo que eso nos lleva a analizar hoy día por qué se llega a tener esta figura del trato directo, ¿no? La figura del trato directo se da principalmente por la completa burocracia que existe por parte del Estado para poder llegar a un objetivo. Es decir, por tener una serie de, por ejemplo, para licitar, yo lo veo que soy consejera regional, son 1 año, 2 años para en este caso, para que pase el proceso de licitación y que se ejecuta una determinada acción. Trato directo con las fundaciones mucho más rápido. Por tanto, por ejemplo, cuando se da el ejemplo de Techo para Chile o entre otras fundaciones que son bien conocidas y tienen trato directo, bueno, tenía un sentido, tenía una lógica que iba desde la buena fe. Efectivamente, hoy día pasa que tenemos esta figura de trato directo que se ha utilizado de una manera, yo diría, miserable, ¿no? A raíz de los hechos que ya hemos contado, lo que pasó en Atacama, lo que ha pasado en Antofagasta, y que efectivamente eso se debe sancionar. Ahora el tema, y para finalizar, yo creo que tenemos 2 desafíos, que es la probidad y la transparencia, que efectivamente son los actores que están en el mundo de lo político y también los funcionarios, pero también en este caso, cómo modernizamos el Estado para que esto no sean obstáculos, para que lo que la gente necesita hoy día no los tenga en 20 años más, sino que lo tenga en el momento que se requiere. Yo creo que ese es un desafío que tenemos como Estado de Chile. Y esa es la lógica del trabajo con estas con fundaciones y con la sociedad civil. Ser rápido, ser oportuno en la entrega de ayuda. Pero lo que hemos conocido, lamentablemente, traiciona ese principio. Y hoy día está todo en tela de juicio y todo esto va a terminar, como lo que hizo el Contralor, poniéndole freno a un montón de ayuda que es necesaria para gente que vive Y sin en muy entrar, precarias sin entrar condiciones. en las corporaciones municipales. Así porque es, ahí que se Yo da- quería ahí- hacer el paralelo. Esto se parece mucho a lo que hacen muchas corporaciones. No todas, No, muchas, Y que- para y terminar disculpa, pagando favores políticos, sacando y déjame plata, agregar robando. algo muy pequeño, que hay fundaciones, hay un número importante de fundaciones en Chile que también dan mucha empleabilidad, ¿no? Y que en este caso lo que hoy día sucede con Contraloría genera todo un conflicto para fundaciones que efectivamente cumplen Claro. un rol fundamental y que Sí. trabajan de los profesionales en materia de trabajo social, psicología, abogacía, etcétera, que tienen una composición importante como fundación y Sí. que tienen sin duda un trabajo y una Hay incidencia en gente el y familias territorio. detrás de aquello también. Exacto. Gonzalo, Natalia apunta a que aquí hay una cosa estatal, ¿cierto? De estructura. Sin embargo, uno ve que es un seremi, una persona de un partido político que perdió una elección y que lo pusieron en tal cargo y que finalmente es como cuando uno hace una investigación y están todos interconectados en distintas regiones. Es muy burdo, Pero, claro, quieres decir tú. Claro, no es una cosa que esté estructurada en el Estado, sino que tiene que ver con un partido político que está en el foco de la crisis y personas particulares, puntuales. No debiese ser tan complejo de
desentramar esta situación, ¿o Sí, no? por eso insisto que no parece ser gran complejidad, como te decía también Ana María, el tema histórico también es significativo. Si una fundación de la nada recibe 100, 200, 300 millones y nunca ha recibido dinero, y si lleva 10 años recibiendo dinero. Pero lo que yo creo que hablemos un poco de política. ¿Por qué el ministro se hace como el desentendido, que mire que estoy triste, lo he escuchado yo en otras declaraciones, decepcionado? Todo esto ha pasado durante su gestión como ministro. Y parece a estas alturas, habiendo pasado más de una semana, que todavía no tenemos clara la película. Yo lo vi viajar en una cosa muy, no sé si llamarla burocrática, con esos archivadores viejos. Tres archivadores tres que pasó al archivadores Ministerio viejos y se Público. los pasó al fiscal nacional. Esa es la información que tiene el ministerio respecto del tipo de convenio, cuánta plata se gasta en convenio, a quién se le... Porque esto, claro, es grande, pero costará tanto hacer una lista de todas las personas que han recibido vía trato directo dinero y decirle, oye, pero si este es primo tuyo, po. Oye, este es el jefe de gabinete de esta persona. Entonces, Ahora creo el yo ministro que se juntó con que el todas las minis- fundaciones. Sí, pero es que, también. bueno, yo creo que el ministro no puede tomar palco aquí, ya el asunto ha escalado. Siempre aquí decimos, no, es que no hay que aprovecharse políticamente de las cosas. Bueno, nunca nos aprovechamos políticamente de nada, pero de lo que se trata es que las autoridades que están en un puesto, a lo mejor es injusto, el ministro no sabía, no tiene por qué saber todo, pero él es el ministro, todo esto ha pasado durante su gestión, por lo que yo sé, no ha pasado en otros ministerios. Entonces, hay un espacio en vivienda que no sé si será por la naturaleza de la función que cumple, pero creo que a lo menos en salud y en otros ámbitos, el educacional, también uno pudiera decir, ¿por qué no ha pasado ahí? Y O sí no lo hemos aquí? sabido. Bueno, O no lo hemos O no lo hemos sabido. sabido. Pero en este caso pero particular, diputada, yo le creo cor- que esa le información corresponde- a estas alturas el Sí. ministro debería decir, mire, pasó esto, yo hice esto, y eso yo creo que ha faltado. Basta de como esto de, ay, qué pena lo que pasó. Claro, estoy dolido. Diputada, Yo ¿le corresponde no- alguna responsabilidad al ministro Monte en todo esto? Yo creo que él no ha eludido de ninguna manera la gravedad de esta situación. Lo hemos visto haciéndose cargo, lo hemos visto y esta consternación que vemos en él es totalmente genuina, así lo siento yo. Y yo creo que se está haciendo, perdóneme, los tiempos no pueden ser más rápidos. Hoy día justamente lo que se tiene que hacer es un trabajo acabado, que no se cometan errores en esta investigación. Así que me parece correcto lo que se está haciendo. Y me parece que el ministro Montes es un gran ministro y que esta crisis, no, el pretender ir por la cabeza de él solo aumenta un momento de crisis en que tenemos la obligación de salir adelante porque estamos enfrentando desafíos muy grandes. Lo que ha pasado hoy día con la crisis climática, los efectos que tenemos de eso, tenemos mucho trabajo que hacer con eso, la crisis respiratoria, la crisis de vivienda, es decir, encontrar responsables, ser pero muy, muy estrictos en esto, pero seguir trabajando. Y a eso yo creo que tiene que ver con lo que dice la ministra Vallejo, el mismo ministro Montes, tenemos que seguir adelante, que la justicia haga lo propio, que también se tomen todas las sanciones, tanto administrativas como penales, contra quienes corresponda, pero hay que seguir trabajando porque de verdad no podemos paralizarnos por esta crisis. Si el ministro de Vivienda y Urbanismo no fuese Carlos Montes, con la trayectoria de Carlos Montes, con el prestigio de Carlos Montes, que es respetado transversalmente. Con lo de los conejos hubiera salido. ¿Seguiría en su puesto? Bueno, los conejos Con tuvo eso hubiera tuvo salido. su Montescosa, como el presidente Piñera tiene su salida, Sí. y lo de los conejos es la del ministro Montes, pero es un hombre respetado transversalmente. Bueno, si pero no eso fuera influye. él, ¿seguiría en el Sí, puesto de Asa? ¿Qué cree usted? Claro, no, obviamente no seguiría en el puesto. A ver, yo creo que lo mismo que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Acerca de cuál es la experiencia, ¿no? Que vale en estos ámbitos, ¿no? No es lo mismo, digamos, un dirigente político más o menos joven, ¿no? Que nunca antes había estado en el Estado y que de repente está en un puesto de poder, que nadie lo conoce mayormente y que llega básicamente a ese puesto de poder porque, no sé, pues, fue ex asesor de la diputada de la zona, ¿no? Que una persona como Carlos Montes, ¿no? Que es una persona que tiene una trayectoria política, ¿no? Fue presidente del Senado, una persona que genera, ¿no? Consensos generales, ¿no? Transversales. servidor público, un Y servidor tiene, público. además, un liderazgo político importante en el Partido Socialista. O sea, a ver, para ponerlo de alguna forma, o sea, yo creo que Carlos Montes le está haciendo un favor al gobierno del señor Boric estando de ministro. Él no tenía por qué estar de ministro. O sea, él salió del Senado súper bien parado, tiene, digamos, yo creo que estudiar más, ¿no? Y bueno, y fue a este ministerio a hacerse cargo de una cartera que es muy importante, además con objetivos bien concretos, ¿no? De hacerse cargo de un déficit habitacional que es enorme, ¿no? Y con un número de soluciones habitacionales comprometidas, ¿no? Que es bien ambicioso y que tiene que llevar adelante. Entonces, obviamente, no es lo mismo el ministro Carlos Montes que otro ministro. Ahora, dicho eso, ¿no? También en ese contexto hay que evaluar cuál ha sido su actuación.
y el contexto también concreto en el cual se ha ido generando estos hechos. Hay que recordar que en un momento la subsecretaria, que era de RD, ¿no? Que es de RD, bueno, en algún punto ella reconoció, después de dichos un poco contradictorios, que no le había informado oportunamente al ministro. ¿Y eso qué significó? Tuvo que dar un paso al lado, pues, obviamente, ¿no? Tuvo que renunciar, o la renunciaron, entre comillas, para los efectos de hacer cargo la responsabilidad política. Ahora, lo que dice Gonzalo, ¿no? De los archivadores y todo eso, oye, pues ese es un show comunicacional, pero uno va a culpar de eso al ministerio, porque esto tiene un aspecto jurídico, ¿no? Y un aspecto político. Y el aspecto político básicamente se hace cargo, ¿no? Las personas que están en ese ámbito a partir de señales. Mira, señales, te muestro una señal. Fue el presidente RD durante esta semana al Centro de Justicia acá en Santiago a anunciar que presentaba una querella. Bueno, resulta que la querella la presentaron en Antofagasta. Sí. Y además les cuento una cosa, las querellas no se presentan por ventanilla, se presentan vía digital. Entonces, ¿qué fue a hacer? Un punto político, y mostraba la querella. Decía, mira, acá tenemos la querella, y atrás decía Fiscalía, Tribunales. Era, digamos, una cuestión, básicamente una puesta en escena comunicacional. Otra puesta en escena comunicacional. Oye, la UDI llegó y dijo, mira, tenemos 3 abogados que van a investigar a las fundaciones. Oye, pues acá la investigación no le corresponde, digamos, a estos 3 abogados, pues está la Fiscalía, que es el que investiga por lo menos penalmente. Es decir, nosotros le vamos a requerir los antecedentes al Ministerio Público. Entonces no le pueden requerir ningún antecedente si no son intervinientes en el caso. Tendrían que presentar una querella eventualmente. Y ahí podrían pedirlo. Entonces, otro show. Oye, otro show más. La senadora Núñez llega y dice, yo quiero que doña Catalina Pérez renuncie al fuero. Oye, pero por favor, si es senadora... Todo el mundo sabe, el fuero, para que usted sepa, no es renunciable. Es normativamente irrenunciable porque es una ventaja no para la persona del parlamentario, sino para el cargo. Y en los delitos de corrupción, el único que puede pedir el desafuero es el Ministerio Público. Y lo tiene que decir necesariamente una corte de apelación, o sea, no es renunciable. Otro show, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, show entre comillas, porque tiene un sentido y también uno lo puede justificar. Mandar señales a la opinión pública respecto de estas materias. Para terminar, ¿no? Para que vean que no es el único. ¿Se acuerdan? Este señor Daniel Andrade. Sí, pues. Ya el señor Daniel Andrade, que está en el centro del debate. Fue en la semana a presentar de nuevo un escrito, miren, al Tribunal de Santiago, fue al 8º Juzgado de Garantía de Santiago. Para que lo investigue. Y ahí presentó un documento donde dice, yo quiero que, uno, me den la calidad de imputado, que me investiguen. Oye, pero si él ya tiene la calidad de imputado por ley, no lo puede pedir. Eso lo establece la ley desde el momento en que lo están investigando. Y le cuento otra cosa. En el juzgado no se presenta ningún papel. De nuevo, se presenta en vía digital. Y en tercer lugar, la causa está radicada en Antofagasta, no en Santiago. Bueno, pero ¿cuál era la idea? Mostrar, ¿no?, de que él es inocente. Es tan inocente que quiere que lo investigue, pero claro, nombra 4 abogados de una, así por si acaso. Pero bueno, esas son todas las señales que se dan, pero hay que distinguir muy bien el tema político, ¿no? Cuál es la envergadura de las señales que se están enviando, cuál es la efectividad de aquello que se hace y también la investigación jurídica a cargo del Ministerio Público y de alguna forma supongo que está entrando también la Contraloría. Me cae bien Daza porque Daza es como que esto fuera una obra de teatro y mira a los actores y dice, ¡eso es mentira! ¡Guaja! ¡Eso no se puede hacer! Está espectacular. Ahí tú te das cuenta de que todo tiene mucho de puesta en escena. Así es. Y ahora, es verdad, se puede justificar porque la gente también necesita saber qué es lo que hace cada uno de los actores involucrados. Natalie, ¿es mucho de espectáculo esto, mucho de show? Mira, ¿cuánto de sustancia real hay? Yo quiero dar mi opinión, en este caso como militante de Convergencia Social, que partido en este caso aliado de lo que ha sido lo que es Revolución Democrática y todo el caso. Creo que la crisis que hoy día está pasando el Partido Revolución Democrática no ha sido manejado de la mejor manera. Y en eso coincido, en razones de apuesta. Creo que efectivamente no hay formas tácticas como tal. Creo que han expuesto mucho más al gobierno de lo que en este caso se debiese haber involucrado. Por tanto, creo que ahí, en este caso, la crítica la genero como autocrítica, como conglomerado, no solamente mirando desde afuera. Yo creo que esto, lo que le pasa a RD, nadie está exento de lo que le pueda pasar en otro lado. Y efectivamente aprender de aquello para que no pase más, no para que pase y mejorarlo, sino que para que no pase más. Pero sí me quiero hacer cargo de una cosa que se dijo acá. Yo creo que acá el ministro Montes
primero, nadie duda de su trayectoria, de su actuar, de su conocimiento en materia de vivienda, pero yo creo que lo que más hoy día, en este caso, se vulnera es el trabajo y el avance que ha tenido el Ministerio de Vivienda en materia de el déficit habitacional. En la región de Valparaíso y sé que en otros lugares más se ha avanzado bastante. Por ejemplo, también en el caso del incendio que sucedió en el verano de este año en Viña del Mar, en este caso diciembre del año pasado, se avanzó bastante. Hoy día hay gente que ya tiene su casa, su vivienda, cuestión que en el incendio de Valparaíso, el año 2014, no sucedió. Por tanto, hay hechos que son muy positivos y que hoy día se lodan por esta situación y que yo creo que el ministro sí ha puesto todo a disposición. Y creo que tampoco la forma de avanzar y de pensar que necesitamos, en este caso, mejorar la política y, en este caso, lidiar con la crisis institucional que está transversalmente, no creo que sea la forma de seguir pegándole, en este caso, al ministro. Pero tampoco creo que sea un tema generacional. Yo creo que hoy día las personas que han actuado mal en razón a conocimiento, ¿no? Y no tiene que ver con un tema si es más adulto o es más joven. Yo creo que acá la experiencia pesa, sin duda, porque la experiencia y los años están, ¿no? Pero yo creo que también hay que, en este caso, no tampoco dar vuelta al discurso y menoscabar a aquellos que, en este caso, por primera vez estamos en un cargo, en este caso mío, en elección popular u otro cargo. Hay gente que lo está haciendo positivamente bien y otros que efectivamente, por culpa de algunos, en este caso, estamos en esta crisis que ya conocemos. Ahí hay un cambio grande de tono porque es justamente su generación y sus correligionarios del Frente Amplio quienes fueron particularmente críticos de la generación que los antecedía políticamente y establecían una brecha generacional desde la mirada política, pero también desde la mirada moral y ética. Ahí yo creo que eso les está cayendo hoy día como un balde de agua fría. O sea, y por eso yo creo que hay sentimientos como complicados, ¿no? En este caso como de un choque importante, pero yo con la distinción, algunos lo instalaron, mi partido no lo instaló así, como una crisis que era de carácter moral, perdón, no una crisis, sino que una desde la altura moral, etcétera, pero el planteamiento que nosotros le hicimos, y en este caso de lo que es el origen de Convergencia y otros sectores del Frente Amplio, era una discusión política, era un punto político con la exconcertación, ¿no? Efectivamente, ¿por qué entendíamos que teníamos que ser parte de la política y en este caso disputar espacios con ellos? Efectivamente, porque considerábamos que actos como estos, de corrupción y también de política pública de la administración del gobierno de Bachelet, efectivamente podían mejorar y podían ser mejor. Pero no era un tema generacional, porque muchas veces yo siento que se pone así, los más jóvenes versus los más viejos, y yo creo que no es eso, sino que son puntos políticos. A ver, sí, déjame muy breve señalar lo generacional. Sí y no. Sí y no. Porque me da la impresión que esta nueva generación pensaba que no tenía nada que demostrar. Que estaban intitulados. No, mira, yo soy mejor que ustedes, yo soy mejor que el resto anterior, ustedes fueron corruptos, nosotros no. Listo, se acabó. Ese era básicamente, ¿no?, el núcleo de lo que se podía entender de la declaración de no todos, de algunos. Pero fíjense, sí tienen que demostrar, pues, si la trayectoria vale. Cuando uno se hace cargo de algo, no solamente políticamente, sino en la vida, uno va avanzando y va demostrando quién es, ¿no? Y eso en el ámbito público también es importante. Entonces, no es el tema sencillamente decir, mira, ¿sabes qué? Nosotros somos mejores y ya. No, tienen que demostrar. Y en esa demostración, algunos están fallando. Y esa demostración es con los hechos, no con lo que se dice. Diputada Gasmuri, usted fue de Revolución Democrática. En julio del 2019 renunció a aquella tienda apuntando a traiciones, a un escenario partidista plagado de traiciones. Lo destacó el diario digital El Mostrador. 10 de julio del 2019, quiebre en Revolución Democrática por la cannabis. Ana María Gasmuri renuncia al partido acusando lo que yo planteaba, traiciones y manipulaciones. Revolución Democrática, ¿qué recuerdo le trae? No me gusta hacer leña al árbol caído, ¿cierto? Estamos Creo de acuerdo. que aprovecharse de eso de ninguna manera. En el momento yo expliqué muy bien las razones de mi renuncia y que tenía que ver con disputas internas, con una crítica que yo hice a la falta de democracia interna, la falta del respeto de los procesos deliberativos internos, que tuvo que ver particularmente con el tema de cannabis, ¿cierto? Y una pugna que es muy importante en el minuto. Y bueno, y también ocurrió que yo acepté esta invitación a militar Revolución Democrática, este nuevo proyecto del Frente Amplio, también con la esperanza de, ¿cierto?, de un nuevo aire, un nuevo ímpetu político, pero yo estoy más bien, pertenezco a otra generación, soy de las que me tocó hacer campaña por el no, luchar contra la dictadura, o sea, tengo otra historia de vida, digamos, por mi edad. Yo estoy más cerca de los 60 que de los 50, entonces, efectivamente,
Pero tal, voy a cumplir 58 años, así que... Se niega Youssef a creerlo, pero está bien. Estamos con él. Entonces, la verdad es que sí, al igual que otras personas de mi generación, fuimos convocados por el Frente Amplio, no eran todos las nuevas generaciones, pero efectivamente sentimos una distancia en la manera de ver las cosas, en la manera de mirar también la historia, ¿no? ¿Había poco espacio democrático en Revolución Democrática? No quisiera ponerlo así. Creo que poco espacio para respetar las decisiones de las bases, como a veces un poquitito cerrar por arriba la conversación. Y bueno, yo soy muy transparente en eso, creo en las construcciones muy horizontales y que no porque no me gusta el resultado de una elección lo termino dando vuelta, como que parezca que es otra cosa de la que era, que fue un poco lo que me pasó con el tema de cannabis. Claro. Y quiero sintetizarlo, que fue muy increíble porque a pesar de un proceso de liberación interna, partidista, en que ganó mi tesis de defender el autocultivo tanto medicinal como recreativo, el que presidía la Comisión de Salud, Cristóbal Cuadrado, luego subsecretario de Salud, a pesar de esto, no respetándolo, fue y sacó un informe en contra del autocultivo medicinal. Entonces, y ahí sí yo reconozco mi crítica fue a Caterina Pérez con la falta de conducción para haber ordenado el partido. Ella era la presidenta de aquel era entonces. presidenta en ese momento, entonces yo incluso renuncié diciendo voy de un paso al lado para que ustedes hagan lo correcto. Y efectivamente, después de eso, Revolución Democrática reafirmó su decisión democráticamente tomada de que efectivamente, a pesar de los dichos del señor Cuadrado, que se desalineaba del partido, esa era la línea del partido. Entonces eso tuvo que ver un poco con la problemática. En su momento, Catalina Pérez, que era la presidenta del partido en aquel entonces, ¿qué argumento le dio a usted, diputada, de por qué no habían sido... no habían respetado la decisión y el triunfo suyo? Bueno, porque ahí había ciertos grupos de poder dentro de la propia Revolución Democrática, particularmente vinculados con el gremio médico, que se creían como dueños de una verdad más allá de lo que deliberaran los militantes, ¿no? Entonces eso es bastante complejo y ahí yo... O sea, ¿siempre se manejó el amiguismo? ¿Siempre se manejó el amiguismo? No, el amiguismo, yo te diría que más que amiguismo no, porque estaban en sectores contrapuestos, incluso Catalina Pérez, pero el control de poder finalmente y mucho de la autoridad de quienes estaban en la Comisión de Salud por el hecho de ser médicos, una supuesta como autoridad para tomar decisiones. Entonces, esto tuvo hartas otras consecuencias porque hubo acusaciones, hubo cosas, hubo mucha tergiversación, mucha... resulta un poco curioso decirlo ahora, incluso querer insinuar que detrás de esta lucha con el cannabis se persiguen otros fines. Además, resulta muy curioso que finalmente quienes pretendieron insinuar eso hoy día son los que se ven comprometidos, digamos, económicamente. Entonces, ¿Daniel Andrade estaba ahí? ¿Era vicepresidente sí, del partido? pero con él, la verdad es que el conflicto no fue con él. Más bien yo te diría que ese sector, el conflicto fue en la falta de agallas política, de hacer prevalecer una decisión partidaria por el liderazgo que tenían ciertos voceros de las visiones contrarias. Claro, ¿no? o sea, Caterina Pérez y Daniel Andrade, esa directiva, no tuvo el peso suficiente para hacer valer lo que democráticamente se había elegido. Exacto. Y bueno, y eso más bien a cierta manera de funcionar que no me acomodaba. Bueno, di un paso al costado de Revolución Democrática. He mantenido muy buenas relaciones con el partido igual. Esto no son problemas personales, son decisiones políticas, ¿cierto? Claro. Y bueno, yo no soy parte del Frente Amplio desde ese momento. Es más, yo soy parte de Chile Digno, primero como independiente, ahora como fundadora y militante de Acción Humanista. Gonzalo Youssef, ¿esto se da en todos los partidos? ¿Esto En se da, no todo. sé, en Evópolis, en Revolución Lo que pasa Nacional? es que, lo primero, yo creo que a todos los ingredientes que tú dabas, y yo valoro la actitud que se escucha aquí, porque efectivamente uno reconoce una total honestidad. Yo estoy claro que estos son actos individuales y tienen que ser perseguidos así. Pero le agrego a eso malo que además ese perjuicio se le dirige a los más pobres de los pobres, a los migrantes, a los que vienen con una mano por delante y otra por detrás, y 5, 6 hijos y metidos en un lodazal. Yo no sé si vieron las imágenes por lo menos de Atacama. Cualquiera que ha ido a una toma sabe lo que pasa cuando llueve, con pisos de barro. Entonces, yo le agregaría a todo lo anterior el tema de la traición a los que me eligieron, porque ahí estaba la esperanza de esa gente que quería reemplazar la Concertación justamente, y a la nueva mayoría, porque justamente no habían dado esa respuesta. Entonces, creo yo que hecho el ejercicio duro de autocrítica, hay que también ver el tema desde una perspectiva más general y entender la importancia histórica que tienen los partidos políticos, con nombre y apellido y con una historia. Chile tiene una cosa particular respecto de los partidos políticos, como que duran un tiempo, se agotan, desaparecen y aparecen otros nuevos. Ha pasado en la derecha, ha pasado en la centroizquierda y ha pasado en la izquierda más de izquierda. Eso es algo que estamos viviendo como un fenómeno. Que terminara la Concertación y la nueva mayoría, para los que somos de mi generación, la misma de Ana María, es una cosa muy
Increíble todavía, porque la concertación dominaba cada ámbito de la existencia. La llegada del presidente Piñera el año 2010 fue ya una cosa insólita. Fue muy difícil. ¿Y por qué ganó el presidente Piñera? ¿Van a decir por la delincuencia? No, por la corrupción de la concertación. La gente estaba cansada y quería un cambio, y el único cambio vino de ahí. El presidente Piñera gobernó con parte de partidos heredados, y luego aparece una crítica más dura a la concertación y aparecen estos nuevos partidos y llegan al poder en un tiempo corto. Entonces Sí, yo creo que ahí hay fue un bien proceso meteórico. interesante y hay un gran aprendizaje. Recuerdo yo cuando el año 2010 uno conversaba con la gente que se integraba al gobierno de Piñera y uno escuchaba un clima de optimismo y de sentir que nosotros vamos a hacer todo tan bien y somos tan preparados y somos tan buenos y superiores al resto desde el punto de vista técnico, que en 1 año, 2 años, vamos a arreglar de tal manera el país que esto no nos sacan más del poder porque nos van a elegir repetidamente y con un fin altruista. Vamos a mejorar, vamos a convertir a Chile en un país desarrollado. Mira, creciendo a este por ciento. Está instalada esa soberbia. En 10 años nos salimos de Latinoamérica. Esa soberbia es propia de todos los que entran en el poder, es propio de la naturaleza humana. El que llega y le pasa por encima al otro cree que lo puede hacer mejor. Los generales romanos, y con esto termino, cuando ganaban una batalla importante, conquistaban, no sé, las Galias, conquistaban Britania, y llegaban a Roma, tenían que desfilar y les hacían unos desfiles de honor y les construían unas puertas triunfales gigantescas. Y el Senado mandaba a alguien que se ponía al lado y le iba repitiendo constantemente: acuérdate que eres mortal, acuérdate que eres mortal. La gente lo engrandecía, pero el representante del Senado tenía que recordarle todo el tiempo a ese general que estaba exultante por la victoria, que era normal. Y eso, como fue una lección y que los romanos, que duraron no por nada 600 años y que dominaron una cuenca de 50 millones de habitantes gracias a sus instituciones, entendieron que esto de creerse que uno las sabe todas no es propio de este gobierno ni de otro, pero ahí es donde está el aprendizaje de ellos. Bueno. Sí, y esperemos que sea un aprendizaje para eso y no para aprender a hacerla mejor y que no los pillen la otra. Me gustó esa mirada, sobre todo con el barniz histórico. El barniz histórico siempre va a ser bienvenido en el programa en el tiempo violento. Oye, al tiro voy contigo, Natalie. A mí me gustan los mea culpa completos, sin pero. Ok, pero mira lo que plantea el diputado Gonzalo Vinter. Vinter por Democracia Viva. Comillas, ningún partido puede pretender que en la medida que crezca y administre el Estado vaya a ser 100% pro. O sea que mientras más crece el partido, más crece la corrupción. Fue una mala cuña. Sí, no, Muy yo mala lo cuña. escuché. ¿Fue una mala declaración? Pésima. Yo lo escuché en vivo, esto fue en un programa de Última Mirada con Paulsen, y es lo que dice como que a raíz de este titular es que ninguna Fue administración en Canal 13 Cable, me indican, perdón, con Álvaro Pachi. Sala de ensayo, ahí. no puede conocer a cada uno de sus funcionarios, ¿no? O sea, en el fondo es imposible conocer a cada uno, el fuero interno de cada uno de los funcionarios. Pero yo creo que lo que instala ahí Gonzalo Vinter es claro, o sea, en el fondo como un poco el mea culpa como tal y entender de que hay que buscar mecanismos para que esto no suceda y también tener una cultura militante para que esto no suceda, no solamente levantar lo que tú decías, no solamente el discurso, sino la acción como tal, que es en el fondo lo que hoy día se nos cuestiona, que es la acción la que no está teniendo sustento como tal. Me llamó Yo mucho la atención esta declaración considero de... que yo entiendo que lo que quiso decir Gonzalo es correcto y va en esa dirección, diciendo por mucho que, o sea, todos vamos a encontrar en algún momento alguna corrupción porque somos seres humanos, pero la cuña como salió así sonó muy mal, digamos. Sí, Claro. Y dado el momento. La declaración exacta es de Gonzalo Vinter, de Convergencia Social, en el programa de Álvaro Pachi, Sala de Ensayo de Canal 13 Cable. Probablemente había deslizado algo parecido Más probable. Última Última Mirada, Mirada, con sí. Fernando Paulsen. Sin embargo, dice, ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser 100% probo. Añadió que el Estado es muy grande. La verdad es que, claro, el diputado Vinter nos tiene acostumbrado a buenas declaraciones, un hombre que maneja muy bien el léxico, habla muy bien. El diputado Vinter, por eso me llama la atención esto. Es decir, que mientras más grande el partido, más corrupción puede haber. Yo creo que se más le puede dar bien- muchas lecturas negativas a una declaración que es desafortunada, totalmente. Pero yo creo que problema, más bien ¿no? tendría que ir en la dirección de que efectivamente mientras más crece un partido, más controles Exacto. internos debe tener, mayor fiscalización, Claro. porque crecen las mientras más integrantes, obviamente crecen las Claro. posibilidades de que se manifieste Claro. algún espacio de corrupción. Y claro, Tiene porque- que iba en esa dirección. Porque yo si creo, no,
cuando él criticaba al antiguo oficialismo, al presidente Piñera, de hechos parecidos o similares o que él consideraba turbios, oscuros, le podrían haber dicho lo mismo y a él le habría gustado. Hasta ahí Claro, habría quedado su argumento. El problema De del Mauricio. diputado Inter es de forma y oportunidad, que no es un problema menor, ¿no? Sobre todo cuando se ejerce un liderazgo importante dentro de una coalición que está en crisis, ¿no? Sobre todo con estos cuestionamientos de corrupción, ¿no? De forma, ¿no? Tiene que ver con que, obviamente, lo que probablemente quiso decir, ya cuando entramos en ese ámbito estamos mal. Claro. Yo quería ¿no? hacer Pero lo que una- probablemente quiso decir fue de que el riesgo que existe dentro de un partido que llega al poder, ¿no? Y que tiene que, además, administrar muchas posiciones, ¿no? De poder y también vinculados a la utilización de fondos públicos. Cuando eso ocurre y el partido también va creciendo, el riesgo de que haya corrupción en sus militantes aumenta, pues es una cosa probabilística. Pues si usted tiene más gente, más probabilidades tiene de que alguno de ellos vaya a cometer algún tipo de irregularidad, sobre todo si están en posiciones de poder y además administran fondos públicos. Ya, esa es una idea razonable, uno incluso lo podría decir. Pero el problema es que se interpreta como sosteniendo, mire, hay que tolerar de Así es que la cosa. existe Claro. un determinado porcentaje de corrupción porque eso es natural, ¿no? En los partidos que van creciendo. O sea, mientras más grande el partido, más corrupción hay y eso sería un fenómeno prácticamente normal, ¿no? O sea, las cosas son así. Yo creo que efectivamente es una muy mala cuña que abre, ¿no? También otro flanco para recibir ataques, porque obviamente acá hay una disputa política, pues, ¿no? Y se generan estos espacios y se aprovechan por parte del adversario político. Y también creo que es un problema de oportunidad. O sea, justo ahora, cuando estamos conociendo todos estos hechos que se están abriendo por lo demás, con esta fundación, ¿no? Que habíamos hablado de Comprometido, entre otros, bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado dónde se dice, cómo se dice las cosas, ¿no? Y creo que eso es un error político que personas como Gonzalo Inter no están en posición de cometer, porque si no el costo viene de todas maneras. Claro, si el riesgo está en la mano humana, entonces le estamos entregando en bandeja esta cuestión a la inteligencia artificial, que nos gobierne ChatGPT. O sea, Pero- estamos fritos. Gonzalo Youssef. No, y además hay que pensar que estos partidos nuevos, y no por menoscabarlos ni menospreciarlos, pero son No, ya relativamente muy pequeños. Estamos hablando, no sé, 1000 militantes. No, Yo estaba no, no, pensando en no, la no, última no, reunión. No, bastante. 27.000. 27.000. Revolución O Democrática, sea, 27.000. Ah. Es el noveno Nosotros 30 y- Pero 30 y ¿cuántos algo. votan? país. ¿Cuántos votan? O sea, nosotros la última elección interna votamos alrededor de 10.000 militantes. El Partido Comunista Pero Chino eso tiene convergencia 100 social, millones de Convergencia miembros. social, Claro. sí. A la Convergencia fecha. social. Revolución Democrática El son par- 27.000, el noveno partido del país. El Partido Comunista es el más Chino- grande. El Partido Comunista es el más grande. El Partido Comunista Chino tiene 100 después viene el millones de Partido de la Gente. miembros. Entonces, con la teoría del diputado Winter, ¿pero por qué no ha funcionado? Porque en China al funcionario responsable de corrupción lo fusilan y le hacen pagar las propias balas. Obvio que no queremos que nada pase eso y en lo particular soy opositor a la pena de muerte. Pero, sin duda, las declaraciones deberían ir en el sentido contrario. El invento humano para prevenir los malos comportamientos son las sanciones penales adecuadas, los controles de Contraloría y en los partidos políticos los tribunales de disciplina y las reacciones rápidas y no como la que vimos en un principio con el diputado Latorre o con el senador Latorre. Sí. Yo quiero Oye, hacer sí, una dígame, pequeña, Natalie. perdón, una pequeña defensa, en este caso sí, a Gonzalo Winter. Si uno ve la trayectoria desde que, en este caso, supimos del caso, fue el primero en indicar en no hacer medias tintas en el asunto, puso su posición personal, más allá de lo que podía hacer Fiscalía. Él fue claro en decir lo que opinaba y claramente lo que ha sido la trayectoria en su opinión no en ningún caso coincide con lo que la intención del titular, o sea, Muy- todo lo sí. contrario. Yo Muy quiero bien, muy apoyar, bien. yo quiero apoyar esa ¿Y usted, moción. Ana María, ¿ah? Yo diputada? también. Apoya. Yo tengo un gran estima por Gonzalo Winter, creo que es un tremendo diputado, muy preparado, y entiendo que esta fue una cuña que salió mal, pero entiendo que él también fue de los primeros en salir a condenar muy claramente. Muy bien, ¿ah? nobleza obliga. Pausa, regresamos de inmediato, no se vayan, ya volvemos.